Baruch Hashem, shalom, shalom, buenos días, buenos días. Que el Eterno les bendiga esta mañana preciosa, maravillosa. Gracias al Dios Todopoderoso, pues, por darnos de nuevo la oportunidad de estar en su presencia divina y poder, pues, estar a través de estos medios, pues, con ustedes esta mañana preciosa. Queremos agradecerles, queremos bendecir sus hogares, su familia, queremos bendecir, pues, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a toda la familia, pues, que se encuentra en el contorno de ese gran hogar. Queremos bendecir la labor que hagan a diario con sus manos y que el Dios Todopoderoso, pues, tome el control de cada una de las situaciones que realicemos y que llevemos a cabo todas las mañanas. Esta mañana tendremos la segunda lectura de la porción de esta semana, la porción Nazó, que significa levántate de donde estás para que puedas seguir haciendo la obra del Señor. Así es como miramos, pues, que ya el censo de la familia de Gershon y el censo de la familia de Aarón, de la familia de Moisés, pues entra en el contexto de lo que es cargar con todo lo sagrado del templo, con todos los instrumentos y con todas las ordenanzas que el Dios maravilloso Hashem, pues, dispone para esta generación de sacerdotes y de personal para el templo sagrado, para mantenerlo cada vez que se mueve de un lugar a otro, todo en orden. Comenzamos esta mañana con la primera porción de esta semana, esta es la segunda porción, perdón, la segunda porción de esta semana. Comenzamos con la lectura en el capítulo número 5, en el capítulo número 5, capítulo número 6, versículo número 2, capítulo número 5, versículo número 2, hasta el capítulo número 6, en el versículo 2 terminaremos esta mañana esta porción. Antes, como siempre, pues deleitémonos con un precioso comentario para que disfrutemos de este momento agradable. El resumen de la porción de la semana. Esta, pues, se encuentra en el capítulo, comienza en el capítulo 4, en el versículo 21 y termina en el capítulo 7 hasta el versículo 89. Es así como completando la cuenta de los hijos de Israel. En el desierto de Sinaí hay un total de 8.500 levitas. Todos hombres entre 30 y 50 años son contados para aquellos que transportan el tabernáculo. Así Hashem, o Dios, enseña a Moisés las leyes de la sotá. Una esposa que es sospechada de haber sido infiel a su marido, también es dada la ley del Nazir, que promete no beber vino y dejar su cabello crecer, y tiene prohibido impurificarse ritualmente con la impureza de un muerto. Aarón y sus descendientes, los sacerdotes, son instruidos sobre cómo bendecir a todo Ben Israel, a todo el pueblo de Israel. Los líderes de las 12 tribus de Israel traen sus ofrendas para la inauguración del altar. A pesar de que sus ofrendas son idénticas, cada una es traída en un día diferente y es individualmente descrita por la Torá. El procedimiento, si un marido sospecha a su esposa de adulterio, nos dice este libro precioso: si un marido es advertido a su esposa, no te recluyas con tal y tal, y subsecuentemente 2 testigos observan que ciertamente se recluyó en privado con aquel mismo hombre por un periodo de tiempo en el cual pudiera haber sido deshonrada, ella se tornará prohibida para su marido hasta que las leyes de la sotá sean puestas en ejecución. No obstante, si aún así solo un testigo testifica en ella realmente que ha cometido adulterio, la prueba de la sotá no será realizada. En vez de ello, esta permanecerá prohibida solamente para su esposo en estas fechas. Algunos pecados que están más allá de la reparación, tales como el del rey Salomón, los describió como una cosa torcida que no puede ser puesta derecha. Uno de ellos es el pecado de adulterio con una mujer casada. La mayoría de las transgresiones pueden ser rectificadas,
Por ejemplo, dinero robado puede ser reembolsado. Una persona secuestrada puede ser recuperada. No obstante, no hay reparación por el pecado de adulterio. Aún así, el adulterio más tarde lamenta su acción. Él no tiene manera alguna de hacer alguna vez de nuevo que la esposa nuevamente permitible para que sea para usted o para su marido. ¿Cuál es el significado del término hebreo sotá que la Torá utiliza para describir una mujer sospechosa de infidelidad? Sotá denota tonto. Esto deriva de la palabra de la raíz tontería. Esta mujer no solo consideró el resultado de su conducta suficiente y fue arrebatada por una pasión o deseo. Si hubiera sabido su temor hacia Hashem, habría prevalecido su Yeser Hará, el instinto del mal, y ella habría distinguido por temor de cometer este pecado o por temor al castigo. En cambio, ella tontamente sacrificó un deseo temporáneo, su buen sentido de que su acto era pecaminoso y finalmente le causaría sufrimiento. Similarmente, todo el que peca es un tonto, porque es permitido a su imaginación, a su capricho o apetito prevalecer sobre su mejor conocimiento. La palabra también denota desviarse o apartarse de los senderos de Dios o del camino de Hashem. El pueblo de Israel observa estos modos, la Kedushá, o sea, en santidad, y Zeniut, que son iguales por otras naciones del mundo. Una mujer que se conduzca de una manera que lleve a su esposo a sospechar infidelidad, se ha apartado de todos los caminos del pueblo de Israel. De todos modos, también se ha apartado del pueblo. Ella ha adoptado los hábitos del mundo, no del pueblo de Israel, y así ella se ha vuelto una sotá, una mujer que se ha desviado de la senda de la Santa Torá y de las instrucciones del Dios maravilloso Hashem. Así nos enseña la Torá que condenamos también a un hombre o a una mujer, no solo por el pecado final del adulterio, más bien es él y ella considerados culpables por cualquier paso o conducto del que ahí da los medios de comunicación masivos, tales como la televisión, las revistas y muchos artículos y fotografías que vemos a diario que nos inducen a ideas inmorales, a llevarlas al hogar. No obstante, comúnmente aceptando por el medio ambiente del pueblo, del pueblo que no es israelita, no son compatibles con la Torá, ni tampoco son las reuniones sociales que fomentan conceptos no escritas de moralidad. Si dos testigos testifican que una mujer se volvió una sotá, esto es acarreo y sospecha sobre sí, recluyendo ella misma un cierto hombre contra quien su esposo le había advertido. Su esposo puede divorciarse de otro, de otra, o del modo de reportar los eventos del Bet Din, de la corte local. Si el reporte del testigo era verificado por el Bet Din, pero la mujer insistía que era pura y que estaba dispuesta a beber el agua de la sotá, los jueces referirían el caso al Gran Sanedrín, a la Corte Suprema del pueblo de Israel, de los 70 jueces que se reunían en una cámara especial en el Bet Hamidakash. Los jueces del Sanedrín intentaban convencer a la mujer de que debería confesar su culpa, de tal modo que la prueba de la sotá no fuera realizada innecesariamente. Esto la llevaría a un lado y usaría toda clase de argumentos y persuasiones para hacer admitir la verdad o la causa o rehusar a beberla. Nosotros sabemos, le dirían ellos, por ejemplo, que las personas pierden su equilibrio bajo la influencia del vino, malos vecinos o por la ligerencia de estos que han sucedido y que se ha confesado de todas formas y de todas maneras. No obstante, el gran santo nombre será borrado en la separación de las aguas amargas con las cuales la sotá será reprobada o aprobada en la ley. Hubo más grandes de vos que fueron seducidos por este Yeser Hará. Recuerda a un santo, un justo, un sadiquí del calibre de Yehudá, confesó en público que él era el culpable en el caso de Tamar. Rubén reconoció la culpa del incidente que comprometió a Bilá y sus confesiones le ganaron a ellos vida eterna y aprendieron de estas grandes personas a admitir nuestra culpa. Si una mujer en aquel punto confiesa que ella fue deshonrada, ella era ordenada y abandonada a su marido y en el caso era desechada. Si este instinto que era impuro era conducido a la puerta del oriente, el Aser y el Azará de la puerta Nicadador, la cual era la puerta de la entrada del Azará, para que fuera advertida por todos los que entraban. Antes de que procedieran con el ritual, no obstante, ella era conducida en una parte de otro lugar, sobre todo el monte del templo, de tal modo
que el procedimiento fuera alargado artificialmente, la espera era que ella se agotara al punto de confesar. Si no se declaraba culpable, era finalmente colocada en la parte opuesta de la puerta oriental y de la fuerza de la Azara, y la ceremonia de la sota comenzaba de esa manera para una mujer impura o un hombre impuro o cualquiera que cometiera adulterio en esos tiempos, y era la ley pues que demandaba la Torá. En la transliteración del hebreo al español leeremos pues en su capítulo número 5, en el versículo número 2 hasta el versículo número 6 y versículo número 1 será la lectura de esta mañana preciosa, para que la disfrutemos, compartamos y pues nos llenemos de esa sabiduría que Dios nos da y nos pone. Capítulo número 5, versículo número 2. Dios le habló a Moshe y le dijo de esta manera: ordena a los israelitas que envíen afuera del campamento a todo aquel que tenga una marca leprosa o flujo masculino, y a todos los que estén ritualmente contaminados con los muertos, ya sea varón o mujer, deben ser enviados fuera del campamento, de modo que no contaminen su campamento donde yo moro con ustedes por siempre y para siempre. Los israelitas hicieron esto, enviando a todas las personas fuera del campamento. Los israelitas hicieron exactamente como Hashem les había ordenado a Moshe. Dios le habló a Moshe diciéndole que le hablara del siguiente modo al pueblo de Israel: si un hombre o una mujer peca contra su prójimo, siendo así infiel al mismo Dios y llegando a ser culpable de un crimen, debe confesar el pecado que ha cometido. Debe entonces hacer restitución del capital de más de un 20% de sobretasa y darlo a la víctima de su crimen. Si no hay ningún pariente a quien la ganancia le sea deshonesta, puede ser retornada y debe ser retornada a Dios y dada al sacerdote. De este modo, el carnero de expiación por medio del cual el pecado del malhechor es expiado. Todas las ofrendas sagradas de los israelitas presentarán como dádivas elevadas al sacerdote y llegarán a ser propiedades de él. Las ofrendas sagradas de cada individuo quedan como de su propiedad. Cuando son dadas al sacerdote, se vuelven propiedad del sacerdote. Dios le habló a Moshe diciéndole que le hablara al pueblo de Israel y le dijera: esta es la ley. Si la mujer de cualquier hombre cae bajo la sospecha de cometer adulterio y de ser infiel a su esposo, un hombre puede yacer nacido con ella, en ella carnalmente, y manteniendo oculto a su esposo, puede haber actuado secretamente, de modo que no pudiera ser testigo alguno contra la mujer. La mujer no fue violada. Este es un caso en el que el hombre había previamente expresado sentimiento de celo contra su mujer, y ella entonces puede haber sido contaminada. No obstante, puede haber expresado tales sentimientos de los celos contra su mujer y ella puede no haber sido contaminada. La ley es que el hombre debe traer a la mujer al sacerdote, y cuando la traiga debe asimismo traer el sacrificio para ella, consistente en 1 de 10 de efa de harina de cebada. No verterá aceite sobre él, ni pondrá incienso sobre ella, puesto que esto es una ofrenda de celos y es una ofrenda de recordatorio para recordar el pecado. El sacerdote traerá a la mujer y hará ponerse de pie delante de Dios. El sacerdote tomará agua santificada en un cuenco de arcilla, también tomará algo de tierra del suelo del tabernáculo y lo pondrá en el agua. El sacerdote pondrá a la mujer de pie delante de Dios y le descubrirá su cabello. Pondrá sobre la mano de ella la ofrenda recordatorio y la ofrenda de celo en manos del sacerdote. Estará el agua amarga, portada de maldición. El sacerdote le administrará juramento a la mujer, diciéndole: si eres un hombre, no haya sido contigo y no has cometido adulterio de modo a estar contaminada para tu esposo, esta agua amarga portadora de maldición no te dañará. Mas si ha cometido adulterio contra tu esposo y te has contaminado, y si un hombre fuera de tu esposo y ha tenido coito contigo, en este punto el sacerdote administrará la parte del juramento que contiene la maldición. El sacerdote le dirá a la mujer: en tal caso, Dios convertirá en una maldición y en un juramento entre tú y el pueblo, causándole a tus órganos sexuales que se rompan de tu vientre y tu vientre y estallen. Esta agua portadora de maldición entrará a tu cuerpo y causará que tu vientre estalle y tus órganos sexuales se rompan. La mujer responderá: amén y amén. El sacerdote y el escriba entonces estarán maldiciendo en un pergamino y disolviendo el escrito en las aguas amargas. Entonces le hará beber a la mujer las aguas amargas portadoras de la maldición, y las aguas portadoras de la maldición comenzarán a hacer su efecto. El sacerdote tomará la ofrenda de celos de la mujer y agitará la ofrenda según el movimiento prescrito delante de Dios, acercándolo al altar. De este modo, después de que haya hecho beber a la mujer el agua,
el sacerdote sacará la porción removida de la ofrenda de harina y la quemará sobre el altar. Cuando la mujer bebe el agua, si ha sido contaminada e infiel a su esposo, el agua portadora de maldición entrará en su cuerpo para envenenarle, causando que su vientre estalle y sus órganos sexuales se rompan. La mujer será una maldición entre su pueblo. No obstante, si la mujer está pura y no ha sido contaminada por su esposo, permanece incolume y quedará encinta. Esta es toda la ley respecto a los celos, para el caso de que fuera una mujer o cometiera adulterio y se vuelve impura. O cuando un hombre sencillamente tenga un resentimiento de celos contra su mujer, pondrá a la mujer de pie delante de Dios y el sacerdote le seguirá de todo este procedimiento. El hombre estará entonces libre de pecado, mas la mujer será castigada si es culpable por dicho pecado expuesto y dicho. Así, de esa manera, Dios le volvió a hablar a Moisés, explicándole pues que le hablara al pueblo de Israel y le dijera que esta era una ley para todo hombre y para toda mujer y un voto nazareno hacia el Dios Todopoderoso. Capítulo número 5, versículo 1 hasta el versículo 6, la lectura de esta mañana en la porción de la semana. Preciosa, maravillosa. Pues vamos viendo cómo el Dios poderoso puso sus leyes correctas como deben de ser y que nosotros pues no debemos quebrantarlas a diario con nuestro proceder y nuestro andar y nuestra forma de seguir realizando cada una de ellas. Que esta mañana sea bendecida en el nombre poderoso del Dios grande y maravilloso de Israel y que ustedes pues la hayan disfrutado en el capítulo 5, la porción Nazó. Esta es la segunda parte pues de la porción para que la disfruten, la lean con su familia, la lean ahí en sus casitas y puedan disfrutar. Que esta mañana sea bendecido sus hogares, su familia, que la honra y la gloria sean para el Dios poderoso de Israel y como siempre le pedimos a Él pues que bendiga nuestro hogar, que no falte alimento, que no falte salud, que no falte amor, pero sobre todo que no nos falte Él en nuestros corazones para que habite por siempre y para siempre, que para Él pues estamos hechos para el servicio de Él y para la honra de Él, para seguirle honrando y glorificando su santo nombre y no seguir transgrediendo pues cada una de sus leyes. Le pedimos pues por todos los enfermos de nuestros pueblos, del pueblo de Israel, por la viuda, el desamparado, el huérfano y el necesitado, que Él cubra pues cada una de esas necesidades y que Él pues se mantenga siempre expectante y siempre se mantenga su oído puesto pues hacia cada una de nuestras peticiones para que las cumpla y así pues el deseo de nuestros corazones sea también realizado con su obra magnífica. Que el Eterno sea el que comande y lleve el control todos los días y que Él pues ponga de su gran amor sobre nuestra vida y sobre la vida de nuestros hijos y sobre todas las cosas que realicemos y que llevemos a cabo. Que la honra y la gloria sean para Él esta mañana. Ustedes pues que el Eterno grande y maravilloso les bendiga siempre, para siempre. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Amén, amén.